¿Qué tal amigos de Enlace 50? Estamos con ustedes de regreso este sábado 15 de junio y ya, como les dije, vamos a iniciar nuestra conversación con la doctora Mirna Elia García Barrera, que la verdad me da una gran felicidad que esté aquí con nosotros en nuestro programa. Bienvenida, Mirna. Muchas gracias, Concha. De veras, bien encantada de estar en tu programa, y con la alegría de verte por la tecnología y saludando a todos tus radioescuchas, a todas y todos, desde aquí de Monterrey, Nuevo León. Pues me encanta poder estar contigo en este día tan importante, porque realmente tu labor es así, estás entregada a nosotras, las personas mayores, y pues tu labor es inmensa. De hecho, ya en el primer bloque les di a mis radioescuchas una presentación tuya, siendo tu directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, trabajando de día y de noche por el bienestar, por los derechos, por la educación, por la superación de nosotros, por tener unas vejeces más dignas, más completas, más estables, más alegres también, ¿no? O sea, porque hay que trabajar para todo eso, Mirna. Fíjate que sí, tenemos en el IEPAM, en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, y todo mi equipo de trabajo, uno de los trabajos más encantadores, porque vamos ahora a darle como que este gusto por el trabajo que estamos haciendo, precisamente para asegurar en el estado de Nuevo León el envejecimiento activo y saludable de todas las personas mayores. Y fíjate que tenemos un trabajo que nos permite erradicar el edadismo, que nos permite asegurar una vida libre de violencia, y luchar para asegurar una vida libre de violencia para todas las personas adultas mayores en nuestro estado, que nos permite ah, ah, mm, poder tener bolsa de trabajo para tener acceso a trabajo, a mejores condiciones de trabajo para las personas adultas mayores. También acceso a la salud, a una vivienda, a plena participación. De verdad es un trabajo, Concha, para las personas que ya formamos parte de este grupo etario. ¿Y qué te parece si agregamos para las que orgullosamente ya formamos parte de este grupo? Entonces, pero para las personas que van a llegar pronto o que nos van a llegar no tan pronto o que nos van a llegar un poquito después, pero en aras de poder asegurar lo que tú comentabas, diferentes vejeces y vivir plenamente precisamente esta etapa hermosísima que es formar parte de este grupo etario como persona mayor. Sí, definitivamente. Y sabes que somos muy afortunadas porque nos está tocando en nuestra etapa de personas mayores todos estos cambios y todas estas responsabilidades y todas estas posibilidades de involucrarnos en tantos temas que nos llenan de qué hacer, dime si no, Sí, y de no de tener malos entusiasmo, pensamientos. exacto, y de entusiasmo y de tener un porqué, o sea, nos dan sentido en una época tan importante de tener un propósito, un proyecto de vida, o sea, nos cayó como anillo al dedo, somos muy afortunados, yo creo, de ser las personas mayores que trabajamos para las personas mayores. Eso me gusta muchísimo. Cierto, cierto, pero desafortunadamente el 15 de junio representa esta toma de conciencia del maltrato a la vejez y del abuso a la vejez, y entonces, y tenemos que reflexionar y ponernos a trabajar porque uno de las grandes preocupaciones es, te digo, asegurar una vida libre de violencia a todas las personas adultas mayores. Y hemos escuchado el tema de feminización del envejecimiento. Las estadísticas señalan de que el porcentaje es mayor de mujeres que de hombres. Las razones, bueno, son múltiples, pero me quiero enfocar a que la violencia es más grave
en este caso en las mujeres adultas mayores, por las razones que a través de toda la vida se ha presentado en algunas mujeres en el mundo, como ya lo hemos conocido por las lecturas de la organización, de la ONU, etcétera, ¿verdad? De ONU Mujeres, etcétera. Y entonces esto nos debe de preocupar y además debemos de estar atentos, de estar atentas. Y fíjate que de ponernos a trabajar por medio de las autoridades competentes para poder ir primero diciendo denuncia, ¿sí? Denuncia. Fíjate, a nivel mundial es el 19 de diciembre del 2011, es cuando se instituye por la ONU, pero nosotros en Nuevo León lo instituimos también a nivel estatal, el Día Estatal de la Toma de Conciencia, y realizamos una serie de actividades, Concha, por ejemplo, un conversatorio que le llevamos a estudiantes y al público en general de esta toma de conciencia con gente de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con gente de la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres. Fíjate qué interesante. Claro. Entonces, y obviamente también con gente de la fiscalía. Entonces, para poder decir cómo todas las instituciones tenemos que llegar a acuerdos para poder tener una respuesta de atención para las denuncias en los casos de de abuso o de violencia de las personas adultas mayores. Pero, ¿qué te parece si además les decimos que a veces es, este abuso es normalizado? Por supuesto. Normalizado, Concha, que no nos damos cuenta nosotras, las personas adultas mayores, de que lo estamos sufriendo. Sí, de que, o sea, llega un momento en que ya es algo común para todos, ¿no? Como que se toma así. Y dentro de eso, me gustaría que nos platiques, porque hay varios tipos de abuso y de violencia en las personas mayores. No solamente es la parte que se imaginarían, una parte, un abuso o físico o emocional. O sea, son varios. Y tú como, bueno, tú estás en las leyes metida todo el Sí, tiempo. fíjate, mira, obviamente es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial. Y fíjate, aquí me quiero detener un poquito, porque conforme una de nuestras atribuciones como IEPAM es dar asesoría jurídica, y nosotros, conforme a nuestras estadísticas, la violencia que más nos solicitan asesoría jurídica es la violencia patrimonial. Entonces, fíjate, ¿cuál es esta violencia que se presenta? Económica es que no te dan recursos, no te dan lo que tú requieres para poder subsistir. Y patrimonial es que te quitan. Así, en términos muy simples para poder entenderlo así. Entonces, fíjate la patrimonial. Cuando se involucran en las decisiones de tu testamento, cuando te engañan y te llevan a firmar o a tomar decisiones ante notarios públicos, entonces, o te llevan documentos que tú crees que estás firmando porque confías plenamente en tus hijos o en tus hijas y estás firmando, otorgando poderes, firmando sesiones de derecho, etcétera, y entonces, y confías plenamente o estás designando beneficiarios, donde no es tu decisión. O cuando te van llenando así como que, a ver, abuelo, o a ver, a mamá o papá, vamos a ir haciendo esto es lo que más conviene para la familia. Y ya para cuando acuerdas,
ya no fue lo que tú querías o quieres tomar una decisión. Y esta violencia, estas toma de decisiones se agrava con las demencias, Concha. Claro, llega un punto en que cómo es vulnerable las personas, ¿no? Cómo se llega a una vulnerabilidad tremenda. Una vulnerabilidad tal en donde, bueno, primeramente nos empezamos a sentir menos. ¿Te acuerdas que decíamos, nos empezamos a decir, y voy a comentarte a veces una situación así tan simple como que ya no me puedo vestir de una forma, ya no puedo salir, ya no puedo manejar, ya no puedo, ¿te fijas? Este autoedadismo, entonces, y ya no puedo manejar, ya no puedo ir al banco sola, ya no puedo, a lo mejor eso puedes tomar algunas precauciones, pero él, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Que muchas veces es autoinfligido y sí puedo. O sea, y muchas veces es que te lo dicen y entonces te lo crees. O sea, porque sí realmente tenemos o sea, yo digo que toda esta parte del edadismo y toda esta parte contra la que tenemos que trabajar, o sea, no contra, sino en la que tenemos que trabajar, Es la que tenemos que en la que trabajar. tenemos que trabajar es a través de una reeducación de nosotras, las personas mayores, por supuesto de los que vienen, y entender que nunca es tarde para aprender todo esto. El tema, me encanta cómo dividiste económica, violencia económica, que no te dan lo que necesitas, porque eso también está pegado a la negligencia, porque Sí, y pueden no darte además, los cuidados eh, que el, necesitas. los alimentos tienen un doble camino, de ida y de vuelta. Entonces, nosotros como padres, como ascendientes, con los descendientes, tuvimos obligación de dar alimentos, hacia nuestros descendientes. Pues quiero que sepan que los descendientes tienen obligación de ahora caminar de vuelta, entonces, y que los códigos civiles de nuestras diversas legislaciones de las entidades federativas lo señalan perfectamente, con mucha claridad. Entonces, esa es violencia económica. Pero cuando, fíjate, te quitan la tarjeta de bienestar, por ejemplo, y no te dan todo el dinero completo. Entonces, y aquí tenemos que darle herramientas a la persona adulta mayor de manejar las aplicaciones para poder revisar con tus propios ojos cuánto saldo tienes. Entonces, esta violencia patrimonial es muy representativa y además uh, otra forma es que te empeñan algunos menaje de casa porque empiezas a heredar en vida. Jurídicamente, heredar en vida no existe, ¿sí? Fíjate qué interesante. Sabía yo eso. Y yo les diría nada de andar heredando en vida. Sí, me Hay parece. un instrumento, sí, jurídico que es el testamento, ¿sí? En donde que va a surtir efectos cuando después de tu muerte, o bien hacer una donación de la nuda propiedad con reserva del usufructo. Fíjate, Concha, cómo les estamos dando herramientas que son jurídicas para poder que tomemos decisiones de decir, ok, voy a donar mi segunda propiedad a mis hijos, pero como quiera me voy a reservar el usufructo. Dono la nuda propiedad y me reservo el usufructo vitalicio. ¿Nos puedes explicar un poquito más, nada más para que quede claro? O sea, Sí, mira, no, voy a donar este plumón, o sea, esto es la propiedad inmobiliaria, ujú, el inmueble, la casa, habitación, te la dono
pero el uso, o sea, la renta del inmueble es mío. O sea, yo voy a disponer y jurídicamente vamos a ser como copropietarios, tú, mis hijos o quien va a ser mi donatario va a ser dueño de la nuda propiedad. ¿Qué significa? Significa que con la sola presentación de mi acta de defunción en el registro público de la propiedad va a pasar toda la propiedad a mi hijo, pero hasta que yo ya no esté aquí, Hasta que te mueras. hasta que me muera. Entonces, esto tiene ventajas de no pagar algunos impuestos y entonces, y de que la masa hereditaria va a ser menor, ¿sí? Porque ya le doné. Pero fíjate cómo, le dono la propiedad, pero hasta que yo me muera. Entonces, otra vez les digo, le dono la nuda propiedad y me reservo el usufructo vitalicio. Esto hay en algunas entidades federativas, fíjate, que todas las donaciones que se realicen entre ascendientes y descendientes, entre Sí, padres e hijos, siempre tiene que ser con reserva de usufructo. O bien, el notario público tiene obligación de explicarles que tendrá que ser con reserva de usufructo o que pueda ser con reserva de usufructo. Esto es empoderar a las personas mayores con información. exacto. Y Concha, ¿sabes qué hacemos? Le llevamos a los adultos mayores temas con un notario público de cómo hacer el testamento y cómo cuidar tu patrimonio. Así conmemoramos el 15 de junio. Sí, fíjate, es que esa es una cosa, dando herramientas. Lo que estás diciendo me suena clarísimo. Primero, herramientas legales que por supuesto nos hacen mucha falta. Luego también, sobre todo, hay personas o sea, que no han escuchado de estas cosas, aunque parezca difícil, pero no las han escuchado y es muy fácil dejarse llevar por el cariño o por la presión o por o por las amenazas, ¿eh? Porque cualquiera de las tres están. La herramienta, lo que tú dijiste, digital, la parte digital de herramientas digitales para que seas capaz de revisar tus cosas. Esa parte de cuando uno delega y no es indispensable, va perdiendo, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo lo quieres decir? Poder, lugar, autoridad, autonomía. O sea, a veces por comodidad va uno soltando y entonces ya después recuperar ese terreno no está fácil. Bueno, déjame decirte cómo la ley lo regula. Y nosotros, la ley de los derechos de las personas adultas mayores en el estado de Nuevo León, nos obliga a fomentar lo que le llamamos academia digital. Ir disminuyendo la brecha digital. Fíjate bien, o sea, no somos nativos digitales. O sea, ni vamos a ser nunca, ¿verdad? O sea, Ya no alcanzó entonces, la vida. así es. Entonces, como tenemos una brecha digital importante, tenemos la obligación como IEPAM, como Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, formar formadores de academia digital que disminuya la brecha digital. La brecha digital es un tema que le preocupa al mundo entero. Es un tema que a nivel de todos los avances de tecnología se presenta cada día. Entonces, ¿cuál es la postura? Una primera postura es decir, no, chango viejo no aprende, Maroma. maroma nueva. Ujú. Y yo digo, no, sí aprendemos, nos cuesta más trabajo, nos Sí, cuesta más tiempo, pero todo lo podemos aprender. definitivamente. Todo lo podemos aprender. Entonces,
Y lo que necesitamos es que la paciencia, el tiempo, un protocolo. Entonces, y esto lo hemos trabajado en el IEPAM. Entonces, formamos formadores para que con paciencia, con las capacitaciones de personas mayores para poder formar en Academia Digital, tiene que ser de pocos alumnos ya, o alumnas. Tiene que ser una serie de requisitos, tiene que ser un formador por 2 o 3 adultos mayores, no más. Entonces, y fíjate que traemos un proyecto como que adoptar a un adulto mayor en donde le puedas enseñar aplicaciones. Hemos tenido tan buenas experiencias que una adulta mayor nos pidió cómo llegar a conocer personas. Entonces, aplicaciones para llegar a conocer personas con cuidado, ¿no? Entonces, el manejo de las redes sociales. Pero a mí me interesa mucho, al IEPAM le interesa mucho el manejo de las aplicaciones bancarias. Entonces, y el manejo de otro tipo de aplicaciones en donde tenemos información personal que debemos de aprender para poder darnos cuenta de cuál es nuestro saldo, si ya me cobraron la factura, cómo está mi saldo en las diferentes tarjetas de crédito, de débito. Cada vez la banca utiliza más toda esta tecnología para nosotros interactuar. Las transacciones, etcétera, entonces electrónicas, que es el día a día del comercio electrónico que vivimos ahora. Entonces, esto es un proyecto muy importante para ir, fíjate bien, como te digo, erradicando, imposible, porque las tecnologías van avanzando, disminuyendo Sí. la brecha digital. Sí, y esto tiene que ser a nivel nacional, vaya, porque qué bien que lo están haciendo ustedes, lo estamos haciendo también nosotros aquí en la Ciudad de México, incluso aquí en el programa. Y es algo que la gente quiero que se quede, que tenemos dos herramientas, o sea, la herramienta de estar al tanto de lo legal, de informarnos, de acompañarnos, de preguntar bien dónde están las cosas y cómo funcionan. La herramienta de somos responsables de nuestra cultura digital, de acercarnos hacia quien nos puede ir enseñando porque de veras creo que crear personas autónomas, ser lo más autónomos el mayor tiempo posible, es una tarea que nos corresponde a cada persona mayor, sobre todo para sentirnos más fuertes ante esa discriminación, ante ese edadismo y cosas, por ejemplo, ¿qué es toda la parte de la violencia física o la violencia emocional? Ahí los derechos, ¿cómo recomiendas la protección de las personas mayores? Mira, con un violentómetro, por ejemplo, como este, en donde aquí voy a decirte para poder ver atención, cuidado, alerta y peligro. O sea, es que lo que pasa, como muchos nos están escuchando en el radio, vamos a volver Vamos a describirlo, más despacito. Sí. vamos a describirlo. El violentómetro de las personas mayores tiene 4 niveles: atención, cuidado, alerta y peligro. Fíjense bien, algo que les va a parecer hasta un poquito así como no lo había pensado. Cuidar nietos o nietas sin tu consentimiento, o sea, que te lleven a los nietos, a tus nietas, que te toquen el timbre y te los dejen ahí y que digan, adiós, mamá. Es algo que en un momento dado es un primer nivel de atención que quizás todas las abuelas, abuelos que nos están escuchando en tu maravilloso programa, dirían, ay, es que es una gran oportunidad de convivir. Sí, pero tú tenías programado ir a merendar.
con tus amigas o ir a ver el juego de béisbol, ¿verdad? O de fútbol, y ya no lo pudiste hacer para cuidar a tus nietos. Y entonces es algo que nos debe de hacer reflexionar, que tenemos que decir, sí, pero avísame, sí, Claro. pero dime, ¿verdad? Porque para poder, que no dispongas de mi tiempo sin yo también preguntar. Cuando no te llaman por tu nombre, entonces que te empiecen a decir o que te digan en diminutivo, Concha. Sí, por supuesto. Entonces, a mí que me empiecen a decir Mirnita. No, No, pues no, no. ¿verdad? No. O Es, reinita o madrecita. o madrecita, ¿verdad? Entonces, que te oculten información es el segundo nivel, que es cuidado. Que te humillen o que te exhiban en público, que te prohíben que hables o que opines. Tú no opines. O que no te hagan caso cuando estás hablando. Simplemente Ah, que ni siquiera te voltean a ver. O sea, pero lo que estás diciendo que te humillen en público, que se burlen de que a lo mejor no te pudiste bajar rápido del taxi, o que a lo mejor se te cayó algo que te manchaste al estar comiendo sin querer. O sea, son muchas cosas, muchas cosas. muchas cosas. Y fíjate, alerta, que te despojen de tus cosas. Esa es violencia patrimonial. Privarte de cuidados o medicamentos, que interfieran en tu testamento, que hagan uso de tu dinero, ¿sí? Y luego, bueno, el peligro que es abandono, que te amenacen con enviarte a un asilo, eso también, fíjate, acoso o hostigamiento sexual, golpearte, causarte daño y obviamente en la violencia extrema que es homicidio o feminicidio. Esto es, tenemos que ocuparnos, tenemos que decir, miren, veamos el violentómetro, busquemos y busquemos las autoridades competentes que van a hacer valer nuestros derechos. Entonces, la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, cuando sabes que es otra forma de violencia, es que unos hijos no le dan permiso, no permiten que los otros hijos convivan con su padre o con su madre. Esto pasa frecuentemente. Entonces, por las razones, por diversas razones, bueno, la autoridad competente es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, entonces, en aras de poder llegar a una conciliación. Entonces, y bueno, y la autoridad competente, que es la Fiscalía de cada una de las entidades federativas, de los lugares que nos están escuchando. Entonces, depende de los delitos que se puedan estar presentando. Pero, ¿qué les tenemos que decir para no llegar a esos extremos? Claro. Entonces, saber que nosotros llevamos la rienda, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, las decisiones las tomamos nosotros, las personas mayores. Entonces, que tenemos el acceso a la información para poder buscar información y tomar las decisiones correctas, porque acuérdate que hay mucho en el Internet que es falso, ¿verdad? O sea, que tenemos que buscar. Que están instituciones como el IEPAM para poder darle asesoría y además damos terapia psicológica a víctimas de violencia, ¿eh? Claro, es que qué Entonces, bien. aquí en el estado de Nuevo León, para que las personas que nos escuchen, damos asesoría jurídica y estamos para poder ayudar. ¿Y sabes otra cosa? Convivir con otras personas adultas mayores. Entonces, eh, estas estancias de día que estamos
fomentando que cada vez existan más, que tuvieron que cerrar por la pandemia. Entonces, estas son de gran utilidad, le cambian totalmente la vida a las personas mayores, aquellas personas que ya se jubilaron, que ya se retiraron, y entonces buscar con colegas, con las personas, nuestros pares, esta convivencia, esto es muy importante y esto es parte de lo que la década del envejecimiento saludable señala para poder 2020-2030, entre otros proyectos, para poder este envejecimiento activo y saludable. Y tenemos que aclarar, Concha, que cuando decimos envejecimiento activo y saludable no es exento de enfermedad, porque luego decimos, no, pues yo ya no porque tengo esta enfermedad. No, 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 no. Es con la enfermedad tenerla controlada, atendida, aceptada y vivir con ella, ¿verdad? O sea, ¿eh? Tarea que no es regalada, precisamente. Sin embargo, es que esto es un trabajo continuo. Y era lo que estábamos hablando antes de entrar al aire. O sea, dejar ese lado de no sentirnos víctimas este 15 de junio, personas vulnerables que no tenemos salida porque hay tantos malos alrededor, ¿no? O sea, tenemos que aprender porque ahorita, miren, tenemos al alcance la información, está en muchos lados y nosotros tenemos esa capacidad, creo que está empezando a suceder eso, de con un clic poder saber cuáles son nuestros derechos, dónde denuncio algo que me hicieron, qué es abuso patrimonial, cómo puedo hacer o sea, la donación o la no donación y pero fíjate, lo más difícil de todo, a ¿qué pesar de es? que sepas todo, pues tener el valor a veces de decírselos a tus hijos por el temor a perderlos. Fíjate que cuando uno genera un ambiente de comunicación. O sea, no hay que decirlo primero ni cuando tú estás enojada, porque no son las condiciones propicias, tienes que escribirlo. Lo que yo recomiendo es escribir lo que quieres decir, analizarlo, revisarlo y luego una comida, una cena para poder decirle a tus hijos qué es lo que quieres y decir puntualmente qué es lo que quieres. Entonces, y eso se planea. Esto es lo que quiero. Ahora, entonces, y bueno, yo creo que tenemos que estar seguros de que las etapas que hemos vivido, Concha, esta infancia, este, este, te digo, en la infancia, la adolescencia, la oportunidad que tuvimos de ir a la universidad, han sido todas hermosas con sus características. La etapa donde hemos tenido las personas que han tenido la oportunidad de tener familia, de tener una relación de pareja, etcétera. Pero esta etapa de ser persona mayor, en donde volteas y ves todo lo que has hecho, es maravillosa. Es plena, si la quieres disfrutar, es aceptando como estás, ¿verdad? O sea, y, y tener la oportunidad de decir, esto es lo que quiero, así me quiero vestir, esto quiero hacer, voy a aprender inglés, voy a aprender a cantar, voy a aprender a pintar, voy a aprender tantas cosas maravillosas que podemos ponernos. Es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Entonces, yo creo que si vemos, vamos a que las vejeces que nos representan sean más positivas, más íntegras, más seguras de sí,
Y entonces, y vamos a hacer ejemplo de ello, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto que hay que ser ejemplo de ello. Y realmente también tenemos esta parte, Mirna, de las generaciones que nos siguen, que van a vivir todavía más años. Y entonces, estas generaciones necesitan recibir una educación de cómo van a poder manejar su patrimonio para que alcance, de cómo van a cuidar su salud para llegar lo más sanos posibles. O sea, la responsabilidad enorme que tienen ellos frente a esta longevidad, esta nueva longevidad, es algo que se tiene que concientizar a las personas y también esa famosa cosa de cómo me ves, te verás y todas estas cosas, de educar en valores para que haya o sea, tenemos que educarnos en valores para que haya una armonía y una ética que nos sostenga como padres, como hijos, como nietos, como todo, ¿no? Estamos 6 generaciones conviviendo por primera vez en el planeta. Es muchísimo. Me encanta eso. Y te voy a dar un ejemplo. Ah, los adultos mayores decimos a los jóvenes, a los adolescentes, deja el celular ahí, deja tu iPad. Híjole, no pueden estar ni unos minutos. Entonces, ¿qué les parece si mejor hacemos una serie de dinámicas en donde me intereso también por tu iPad, me intereso también por qué es lo que estás viendo, me intereso y no soy la abuela regañona que te pide que entres a su casa dejando el celular o el iPad ahí en el recibidor, en donde vas a tener a una persona toda ansiosa porque no tiene el celular cerca de ella. Entonces, ¿por qué no mediamos? Cedemos un poco las dos partes para educarnos en valores y en respeto, Concha. Entonces, y yo creo que no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero te amo, ¿verdad? O sea, fíjate bien, ¿verdad? No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, pero te amo. Entonces, que es algo que tenemos que aprender a decirlo, Tenemos que y más aprender, en familia. tenemos que aprender a decir eso y también tenemos que aprender a decir, esto que hiciste me duele mucho. Tienes toda la razón. Esto me duele y me duele por esto y esto y esto y esto y esto, y no quiero que vuelva a pasar. Sí, porque de veras, el otro día estaba una señora diciéndole a su hija, mira, mijita, agradezco muchísimo que me cuides, pero ya no vengas. Me pones unas regañadas y unas maltratadas que cuando te vas me dejas hecha pedazos. O sea, eso es parte de la violencia psicológica que, como tú dices, normalizamos. Entonces, pues creo que todos tenemos una tarea enorme por hacer, Mirna, porque no nos va, te iba a decir que no nos va a alcanzar la vida, pero tenemos mucha gente colaborando con nosotras. Sí, y fíjate que te paso un tips. Si nos damos cuenta en un grupo o nos damos cuenta en un grupo de amigas o en un voluntariado o en un club que una adulta mayor está faltando o un adulto mayor ya no va, veamos qué está pasando. Entonces, si nos comprometemos a hacerlo, podemos resolver muchas cosas. Así de sencillo. Entonces, o vemos que una persona mayor está triste, está aislada, está cabizbaja, ahora ya no levanta su mirada, está siempre cabizbaja, retraída, ver qué es lo que está pasando, pero esto de no asistir es que quizás está viviendo un tipo de violencia y entonces conmemorar el 15 de junio, poniendo atención, porque lo tenemos tan normalizado que no lo vemos. Entonces, y que no vemos esas regañadas que me das, y que debemos de tener el valor de decir, basta, ya no. Y sé que lo haces porque me amas, pero me duele. O sea, sé que lo haces porque me amas
¿Y por qué? Fíjate cómo piensan que ahora nos deben de tratar como niños. ¿Te fijas? Eso es tremendo. Entonces, ahora error. Entonces, sigo siendo tu mamá, sigo siendo tu papá, y hay que establecer esta comunicación tan importante de decir lo que reflexionamos y lo que sentimos. Entonces, Definitivamente, sí, definitivamente. Y fíjate, estaba yo pensando ahora que no es nada más hablar mal de los hijos, porque no estamos haciendo eso. O sea, muchas veces nosotros hemos sido hijos llenos de trabajo y de preocupaciones que al cuidar a nuestros padres a lo mejor no éramos los más tiernos. O sea, todo esto es con un afán de juntos, ¿no? Tratar de que sean mejores las cosas. Porque también otra parte de violencia que es muy fuerte que he oído es la violencia en los hospitales. sí, porque por el exceso de trabajo, por simplemente madrecita, mujercita, ah, ya, ya no, voy a decir una barbaridad, perdón, pero es muy simbólica. Ya no voy a invertir en esta persona en virtud de que ya es adulta mayor, etcétera, ¿verdad? Todo eso a la luz de los derechos humanos tiene que cambiar, tiene que cambiar. Entonces, y tenemos que ir asegurando este acceso a la salud de manera adecuada en el pleno respeto de los derechos humanos de una persona. Entonces, y hay un tema pendiente, pero ese tendría que ser otro programa. A ver, nada más ilusiónanos. ¿Cuál es el Ya, tema? fíjate, oh, el estado de interdicción. Y dirás, ¿qué es eso? Dinos, dinos. Dime. El estado de interdicción es una figura jurídica que se decreta o se decretaba o se debe ya de inaplicar, donde decían, me voy a tomar como ejemplo, Concha, Mirna ya no es capaz y voy a nombrar a Concha como su tutor. Entonces, Mirna, la nada jurídica, Uy, ya no toma decisiones. Su tutora va a tomar decisiones. Hay casos en que se nombraba un curador, que era quien vigilaba que la tutora hiciera lo correcto. Pero Mirna, si bien es cierto, tiene alguna situación de enfermedad que la limita, puede parpadear y decir, esto quiero, esto no, a pregunta. No puede hablar, pero puede escribir. No sé si me estoy explicando. ¿sí? O puede apretar la mano y tomar algunas decisiones. Entonces, ya se va a inaplicar el sistema de interdicción para que se nombre a alguien que me tome en cuenta mis decisiones y las que no pueda tomar, las tome por mí. Voy a decir términos jurídicos, era capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio solo lo tienen las personas capaces, mayores de edad y sin ninguna discapacidad. Ahora ya vamos a hablar de capacidad jurídica. Significa que en la medida hasta donde yo pueda, yo voy a seguir tomando decisiones. Esto es toda una reforma importante en aras, Concha, de empoderar a las personas, de que el centro es la persona en la medida y respetando hasta donde pueda, no decretando tú ya no eres capaz. ¿Te fijas? Qué alivio, ¿no? Que al Qué final esto alivio. esté avanzando así y que nos... Bueno,
esto es un proyecto que tenemos que hacer del conocimiento a las y los juristas de lo que la Corte y la firma de México con las convenciones de interamericana de protección de los derechos de las personas mayores, así como de las personas con discapacidad, nos obliga a México a ir tomando estas diferencias. Entonces, me encanta el área jurídica, me encanta Es poder, doctora. Estudiaste poder, todas las carreras de leyes posibles. sí, y poder decirte que esto nos va a costar el cambio, pero que vamos socializando esta reforma para poder ir haciendo realidad el derecho al respeto de los derechos de las personas. Entonces, en la medida en que, bueno, te lo voy a decir de una manera muy simbólica, construir el traje a la medida que la persona necesita, desde el punto de vista jurídico. Entonces, otro programa que tendrás que invitarme Claro. es todo lo que implica el ecosistema de cuidados. Sí, es pero ¿a poco no te da? A mí me da gusto oírte, porque digo, qué bien que estemos trabajando en el tema, las personas mayores. O sea, es el día 15 de junio, que es la toma de conciencia, que es tan importante tomar conciencia, pero hay que tomar conciencia también de todo lo que podemos hacer y cómo nos podemos sumar a este tipo de trabajo y defensa que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahí es donde yo creo que nos sentimos orgullosos y nos engrandecemos, ¿cómo te puedo decir? O nuestra autoestima crece un poquito. Es difícil mantener De la autoestima. veras, y debemos de fomentar esto de crece un poquito. Mira, por ejemplo, hacemos expo personas mayores en centros comerciales, en donde en los pasillos de los centros comerciales, entonces van y exponen las estancias de día del municipio y hacen, porque las estancias de día del municipio tienen clases de canto, de baile, de instrumentos musicales, y van y de teatro, y van y nos presentan lo que ellos se han preparado. Entonces tenemos, no sé, una serie de presentaciones, pero también tenemos la Secretaría de Igualdad que lleva todos sus servicios, la Defensoría Pública que lleva ahí para que tú tengas un acercamiento con ellos por si tienes que algún trámite, INAPAM por el trámite de la credencial. Entonces, una serie de salud para algunas vacunas, etcétera. Entonces, les llevamos una serie de stands, pero también lo que los adultos mayores elaboran con sus manos y lo ofrecen para su venta. Entonces, la verdad, es mucho trabajo la expo, pero es algo que vale la pena. Y este sábado vamos a tener, en junio tenemos 2 expos, en agosto tenemos otras 2, los fines de semana. Lo que quiero decirte es eh, que así empoderamos a las personas adultas mayores. Por ejemplo, el 8 de junio en Apodaca, Bella, Cuinalá, el 22 de junio en Monterrey, Urban, el 3 de agosto en Escobedo, en Bella Anáhuac, y el 17 de agosto en Santa, en Paseo Santa, en donde ahí y tenemos una asistencia de toda la familia, porque van a ver al adulto mayor que canta, que toca un instrumento, etcétera. Híjole, a mí me gusta mucho porque hay adultas mayores que tejen y que ponen a disposición todos sus productos. Hay algunos adultos mayores que compran plantas para llevar a la expo, a llevar a vender plantas. Hay otros que elaboran cuánto producto pueden hacer. Y fíjate, aquí les damos oportunidad de tener ingresos
les damos oportunidad de conocer gente, les damos oportunidad de presentar lo que han aprendido, les damos oportunidad de sentirse bien por todas las actividades que están haciendo, le damos oportunidad de convivir, ¿verdad? Y entonces yo creo que todos ganamos, todas y todos ganamos. Y entonces, y es un evento que lo realizamos con el DIF, los DIF municipales. Además, te digo, una serie de capacitaciones sobre este día. Y ya hacemos algo muy simbólico, Concha, que es iluminar de verde los edificios. Entonces, el puente atirantado, la torre administrativa, entonces, para la toma de conciencia. Entonces, cada año vamos avanzando más en este compromiso que el 15 es la toma de conciencia, pero todos los demás días del año tenemos que trabajar para que ni una persona adulta mayor, ni una, viva algún tipo de violencia, o mejor dicho, en positivo, asegurar una vida libre de violencia a todas las personas adultas mayores de México, no nada más de Nuevo León, sino de México y de todo el mundo, que eso es lo que quisiéramos soñar. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Muchísimas gracias, Mirna, por todo lo que nos compartiste aquí en Enlace 50 y pues sigamos trabajando en estos temas que nos apasionan. Sí, sí, seguir programas como el tuyo nos ayuda muchísimo a poder conocer estos temas, a reflexionar sobre todo lo que implica esta etapa maravillosa de las vejeces y las diferentes vejeces. Entonces, y de vivir este envejecimiento plenamente. Pues sí, pues muchas gracias y hasta la próxima para seguir con el Hasta la tema. próxima. Claro que sí, soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.